Pasar ahora con Jesús. Jesús, yo pensaría que las Fortune 500 están en una posición de mucho privilegio para poder abrazar la transformación digital. ¿Cómo están asumiendo las Fortune 500 el desafío de transformación digital y qué le puede servir como mapa de ruta a las pymes esto que están haciendo las Fortune 500? Bueno, pues efectivamente esto va muy ligado a una frase que todos conocemos: si quieres ser grande, piensa en grande, ¿no? Es decir, mira las prácticas de aquellos que saben hacerlo y van por delante. Las Fortune 500 empezaron la transformación digital en términos en como lo conocemos hoy día hace más de 10 años, ¿no? Empezaron a apostar por lo que era cómo agilizar rápidamente los procesos internos de la empresa, porque desde una mirada muy economista entendían que había un mercado externo y un mercado interno, ¿no? El mercado externo es la sociedad. Se daban cuenta que la sociedad empezaba a ir muy rápida y más rápida, más hiperveloz que las organizaciones, y que había un decalaje, un desfase entre la velocidad de mercado de la sociedad y la velocidad interna de las empresas, lo que sería el mercado interno de las empresas. Entonces eso empezaba a crear cada vez más lo que era un gap entre lo que era la velocidad de mercado externo o mercado interno desde una mirada económica. Y entendían que si no se ponían a agilizar procesos, a dinamizar la empresa internamente y a ser hiperveloces, pues en algún momento efectivamente no solamente no iban a ir al ritmo del mercado externo, sino que iban a terminar en el cementerio de empresas que también existe, ¿no? Entonces, bueno, empezó a haber muchas mejores prácticas, ¿no? Mejores prácticas tenemos miles, ¿no? Desde lo que es estas Fortune 500, podemos pensar que, por ejemplo, Nike en el año 2016 ya nombró un Chief Digital Officer, lo cual en sí era un mensaje, ¿no? De cómo todo este ámbito de digitalización cobraba importancia a nivel incluso político y estratégico interno en las empresas, cuando ya, digamos, incluías a alguien con esa función como el C+ level, ¿no? También tenemos, por ejemplo, Disney, que rápidamente se dio cuenta que el tema de la transformación digital no era un tema tecnológico, alrededor también del 2015 y el 2016. ¿Por qué? Porque tenía en sus diferentes líneas de negocios, tenía un director tecnológico en cada una y, bueno, ni compartían información ni se hablaban entre sí, ¿no? Por tanto, la transformación digital iba mucho más allá que simplemente implementar nuevas metodologías o nuevas herramientas de trabajo. Es decir, que esto era más sobre lo que era la mentalidad de la empresa y la cultura. Y es algo que las Fortune 500 empezaron a darse cuenta, y también yo creo que las pymes nos tenemos que fijar no solamente en las mejores prácticas, sino en las peores prácticas, ¿no? Tenemos el caso de un Ford, que cuando en el 2014 para empujar justamente lo que es toda su estrategia de digitalización, creó un nuevo segmento, el llamado el Ford Smart Mobility, en el cual inyectó dinero para terminar de darse cuenta que realmente había creado una burbuja focalizada en eso y que no conversaba con el resto de la empresa, con lo cual estaba creando dos mundos distintos y, bueno, sabemos que incluso el CEO de entonces acabó yéndose en parte porque era un error en lo que era la estrategia de digitalización. Entonces, las Fortune 500 realmente lo que han aprendido en estos últimos 10 años es que transformación digital es un bonito adjetivo, pero no es la realidad. Realmente, cuando uno hace transformación digital, tiene que tener en mente que está elevado al cubo. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues que tiene que haber una transformación estratégica, tiene que haber una transformación organizacional y una transformación muy importante cultural. La estratégica, importantísimo. Ya sabemos que la jerarquía de la gestión del cambio está en el cambio visionario y no en el estratégico. Cuando uno acierta en el cambio visionario, justamente es cuando uno juega la futurología y desde ahí uno puede diseñar muy buena estrategia. Y si uno acierta en ese cambio visionario, con buenas cabezas, se puede diseñar buena estrategia. Luego, el cambio operativo y el cambio táctico, yo siempre digo una palabra que he aprendido en Dominicana y me encanta: fajarse. Sudar, sudor y lágrimas. Trabajar bien duro, así de claro, ¿no? Pero lo importante es acertar en la parte visionaria. Entonces, tu transformación estratégica tienes que hacer los deberes. Esto es lo que hacen las grandes corporaciones, las Fortune 500. Cuando ellos salen con una nueva visión, no es porque se han levantado con el pie
opuesto ese día y han decidido ser otra cosa, sino que se han metido en un ejercicio de reflexión estratégica en el cual se han asegurado de recopilar tendencias, hacer buenas reflexiones, buenas metodologías de brainstorming, muy importante, saber qué es lo que está haciendo no solamente tu sector, sino los sectores complementarios, etcétera, y desde el entorno y observarlo muy bien, pues intentar jugar a ese futurólogo, como es el caso de Lloyds Bank, ¿no? Que tiene un Chief Futurologist Officer desde hace 8 años, y ahí justamente acertar. Es decir, tu cambio de modelo de negocio. Eso es vital, eso es la transformación estratégica. Desde ahí, pues digamos que bajan 2 transformaciones muy importantes. La organizacional. Y la organizacional, ¿por qué? Porque realmente esto de la transformación, las pymes tenemos que entender que no es una cuestión de tamaño. Tan difícil o tan fácil puede ser transformar una Fortune 500 como tan difícil o tan fácil puede ser transformar una pyme. Es decir, si vamos a correr un maratón, o mejor dicho un triatlón, que es lo que estamos corriendo en la transformación constante, lo que tenemos que tener en mente es que mucho más fácil es correr un triatlón sin obstáculos que un triatlón con obstáculos. Yo si me hubiese dedicado al atletismo lo tengo claro, hubiese elegido una modalidad plana. Ya es suficiente sudar como se suda al correr, ¿no? Que no es mi caso, pero que además te pongan vallas donde tienes que dar un saltito. Entonces, bueno, la transformación organizacional es cómo me aseguro de identificar las barreras que me van a inhibir en la transformación y cómo me aseguro de adecuar los procesos, los procedimientos, las normas, las metodologías de trabajo para que justamente ya que voy a correr un triatlón lo pueda correr liso y no con obstáculos. Y luego, y por último, la cultural, porque por mucha transformación digital que queramos no va a ocurrir, y ahí apelo a esa famosa frase de Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se desayuna la estrategia con mangú, ¿no? Otra palabra que me encanta, dominicana, se la desayuna todos los días. Entonces, si no trabajamos la cultura, la transformación no va a ocurrir. Y la cultura es muy importante trabajarla primero arriba, en los primeros 2 o 3 niveles. Y como digo, da igual que sea en el consejo de 15 personas superpoderosas que dirigen una Fortune 500 y sea el máximo órgano de gobierno, como si es el consejo de una empresa mediana donde estamos 6 o 7 personas. Si arriba tenemos diferentes acentos mentales, y siempre incido mucho en la importancia del acento mental. Aquí en este panel que Paola has conformado, todos hablamos castellano con un acento distinto, pero los acentos verbales no son problemas, los problemas son los acentos mentales. Cuando tenemos diferentes acentos mentales es porque tenemos diferentes realidades conceptuales y desde diferentes mundos conceptuales nos cuesta entendernos. Entonces, si no se está alineado respecto a qué tipo de transformación quieres hacer, sea una Fortune 500 o sea una pyme, no va a bajar. Y desde ahí empieza el cambio cultural. Entonces, bueno, resumiendo, yo creo que eso es lo que las pymes tienen que tener en mente y lo que les animo es que no solamente se fijen en los best practices, sino también en los worst practices para evitarlos.